Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Iniciamos un año nuevo. No había podido grabar y no había podido conectarme porque estábamos, ya saben, en el desastre de las fiestas de fin de año, pero ya estamos aquí y me da muchísimo gusto saludarles. Bueno, pues hoy quiero platicar con ustedes de algo que suele ocurrirnos y es que a veces pensamos que necesitamos realmente, pues, no sé, escenas interesantes, cosas interesantes para que nuestra fotografía sea interesante y no necesariamente eso es verdad. Entonces, bueno, vamos a platicar de cosas que nos van a ayudar a hacer fotografías y bueno, pues ya empiezan a conectarse. Me da mucho gusto saludarles. Ari Oropesa, ¿cómo estás, Ari? Qué gusto de verte. Alejandro Villarreal, Ferrodas. Bueno, pues ya voy a saludarlos a todos en un ratito más, pero por lo pronto la pregunta es, ¿hace falta tener un sujeto interesante? Fotografiar cosas interesantes para poder tener buenas fotografías. Ese es el tema del día de hoy del que quiero platicarles. Y les voy a platicar una anécdota que me pasó. Hace algunos años tenía yo un intercambio junto con los alumnos de la Universidad Panamericana para irnos a hacer fotografías a Chicago, a la DePaul University. Y bueno, pues mis alumnos mexicanos decían, wow, es que es increíble irse a Chicago porque en Chicago sí hay cosas interesantes, en la Ciudad de México no hay nada. Y resulta que, ¿qué creen que me decían los alumnos de la DePaul University? Pues que qué bueno que venían a México porque en Chicago no había nada y que era mucho más interesante México que Chicago, etcétera. Entonces, bueno, está siempre ese tema de preguntarse, ¿realmente uno necesita de un sujeto interesante para que hagas una gran foto? Y esta es una cosa que tiene que ver como mucho con las tradiciones de la fotografía modernista que platico mucho. Lo que pasa es que fue un periodo tan importante entre 1920 y 1945 que muchos mitos se generaron en ese momento y creemos que siguen siendo válidos hoy como en ese entonces. Entonces, uno de los mitos era que tenías que hacer fotos de cosas inusuales, interesantes para que tu fotografía valiera la pena y que las cosas cotidianas, banales, simplemente eran eso, cosas que se desechaban y que no tendrían que tener mayor importancia. Yo creo que la respuesta no está ahí. Yo creo que la respuesta, fotográficamente hablando, no está en buscar cosas interesantes, sujetos interesantes. Les voy a decir al final del video cuál es, me parece, la clave de esto. Pero antes de eso, les quiero contar algunas cosas. Creo que mucho tiene que ver con cómo resuelves lo que tienes enfrente. Y les voy a poner un ejemplo que creo que a todos nos puede servir, que es, ok, necesitas un sujeto interesante, pues les digo qué van a hacer. Se me van a ir a París y en París van a hacer grandes fotos. ¿Qué les parece? Es un reto interesante, ¿no? Ay, pues sí, es que París tiene tantas cosas bellas, la ciudad luz. Ok, pero con una condición. La condición es que hagan una gran fotografía de la Torre Eiffel. Sujeto que se ha fotografiado miles, si no es que millones de veces. Entonces, claro, el primer asunto que habría que preguntarse es, ok, vas a París y tienes que hacer fotos de la Torre Eiffel. Primera pregunta es, ¿no vas a hacer fotos de la Torre Eiffel porque se han hecho miles de fotografías? Pues yo creo que lo primero que habría que pensar va por otro lado, que es, les voy a poner un ejemplo. Como se han hecho millones de besos, como se han dado miles, millones de besos en la historia de la humanidad, ustedes ya no besen, no hay que besar. ¿Por qué? Porque ya se han dado todos los besos del mundo. Eso es un sinsentido. ¿Por qué? Porque cada quien tiene que dar su beso. Cada quien tiene que saber lo que ocurre. Y no importa cuántos besos se hubieran dado, uno tiene que dar el que le toca. Entonces, lo mismo es la fotografía. Te vas a hacer fotos de la Torre Eiffel, que es un sujeto hiper fotografiado, y entonces la pregunta es, ¿qué vas a aportar tú a la Torre Eiffel? Y no importa cuántas fotos se hubieran hecho, porque tú tienes que hacer tus fotos. Entonces, la cuestión ya está. Ahí hay una pequeña pista, que es, tenemos que empezar a buscar no grandes sujetos, no grandes cosas que fotografiar, sino empezar a pensar qué voy a aportar yo. Entonces, bueno, déjenme platicarles alguna cosa adicional, pero antes quisiera pedirles dos cosas. Estos videos, otra vez los arranco, y la intención es que los compartan. Si ven cosas que les gusta y conceptos que les parecen interesantes, compartirlo ayuda a que más personas lo aprovechen, número uno. Número dos, si cuando están viendo este video no se han suscrito a mi canal de YouTube, o no se han suscrito, o no somos amigos en Facebook, mándenme una solicitud de amistad, porque yo soy como Roberto Carlos, yo quiero tener 1 millón de amigos. Entonces,
me interesa mucho seguir esta parte del diálogo. Y antes de seguir, me gustaría echarle un vistazo súper rápido a ver quiénes nos están viendo, porque, uy, estoy viendo muchos nombres increíbles. Y bueno, recuerdo, Ari, me da muchísimo gusto saludarte. Ahorita hiciste algunos comentarios que ahorita los platico. Cristian Salvatierra, saludos. Juan Miguel Palomo, Fernando Prieto. ¿Quién más? PJ Eliseo, Fer Rodas, Alejandro García Villarreal, ya te había saludado. Alejandro Magno Cercas, Daniel Orfano. ¿Quién más por ahí? Guillermo Latorre Plaza, Ulises Praz, Celeste Alba, Omar Vázquez, Ramón Portales, Juanjo. Frida Bulos, ¿cómo estás? Oscar Arriaga ya te había mencionado, me parece. Rodolfo Saldívar, siempre un gustazo. Tenemos pendiente echarnos un café, sin ninguna duda. Y ¿qué más hay por ahí? Mari Reyes, Sonia Sandoval, saludos hasta San Luis Potosí. Iván Lizárraga, Horacio Paz, qué gusto. Francisco Blesa, Julián Benavides, David Pérez. Oigan, pues qué gusto estar aquí. Mari Reyes, muchos saludos. Y a ver, por aquí había algunos comentarios que decía Ari Oropesa, como en la línea de Witkin, Arbus y muchos más. A ver, sí, efectivamente, una clave está en no preguntarse qué es lo que estamos, que necesitamos un gran sujeto para hacer grandes fotos. No, hasta que yo no me vaya a Birmania, no voy a hacer buenas fotos. Pues créanme que eso no va a ocurrir fácilmente. Ahorita les doy algunos casos. Déjenme ver si hay más comentarios. Bueno, a todos desde luego les deseo feliz año. No sé si hay por aquí algo más. ¿Quién más? Déjenme ver, es que estoy viendo quiénes más están haciendo algún comentario para platicar de esto. Bueno, ok. Entonces, yo creo que a Fabrizio Gallardo también, David Pérez, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues la cuestión no está en decir, no, yo lo que les digo es que me parece que lo importante no es que busques fotografiar cosas interesantes, sino que lo que tú hagas que se vuelva interesante lo que estás fotografiando. Ahí está realmente el reto, en cómo le das tu interés a una cosa banal, a una cosa que aparentemente no es interesante, y cómo a partir de tu mirada puedes generar algo que es interesante. Me dice Alejandro García Villarroel, me dice, me recordaste a René Magritte, aparte de tu excelente y extenso tema del surrealismo, no encontré en tu blog sobre algo de Magritte. Bueno, ya voy a hacer alguna cosa porque veo que a mucha gente le interesa Magritte. Pero a ver, por ejemplo, algunos autores que han hecho cosas de temas súper banales y que se han convertido en grandes dioses de la fotografía. Uno, el matrimonio de los Becher, de Bert y Hila Becher. Durante 50 años hicieron fotografías de estructuras industriales y además educaron a toda la escuela de Düsseldorf. Andreas Gursky, Candida Hofer, todos estos grandes fotógrafos del siglo XX, finales del XX y del XXI, los educaron los Becher. Y nada más lo que hacían eran siempre fotografías de estructuras industriales. Entonces, primer asunto, los Becher, gran ejemplo. Otro ejemplo, Robert Adams, ya vieron el último especial que ya escribí. Robert Adams hacía cosas que parecían tan banales, pero que eran tan profundas. Otra, Martin Parr, sin duda. O sea, Martin Parr parecen fotografías de turista a primera vista, ni siquiera de turista, de una persona que simplemente trae la cámara y está haciendo fotos. Y, por supuesto, ¿quiénes? Gente como puede ser, por ejemplo, William Eggleston, Stephen Shore, Joel Meyerowitz, etcétera. Son sobre todo Stephen Shore y sobre todo William Eggleston, que hacen fotografías de cosas absolutamente ordinarias, pero que las dotan de un sentido, del color, de recuperar cosas, de encuadrar, de aportar cosas interesantes. Entonces, yo lo que les quiero recomendar es, a ver, dos cosas. Una, ¿por qué no se hacen un propósito? Un propósito doble. El día de hoy, en un rato más, tomen su teléfono celular y de lo que tengan alrededor, de su oficina, de su casa, de lo que tengan a la mano, traten de tomar algo que sea interesante, no porque el sujeto sea interesante, sino porque ustedes lo vuelven interesante. Con el ángulo de toma, con la perspectiva, busquen algo por ahí. Y el segundo asunto que les sugiero es, así como uno hace escapadas grandilocuentes, increíbles y cosas por el estilo para irse a Birmania, hacer fotos, para irse a Egipto, para irse a París, les sugiero esto. ¿Por qué no se van al lugar donde viven, a la calle, a la colonia, al barrio donde ustedes vivan y traten de pensar como si fueran un fotógrafo del otro lado del mundo?
¿Y qué vería de interesante el fotógrafo del otro lado del mundo de lo que tiene enfrente? Hay que tratar de evitar esa ceguera de taller que a veces nos da, pero sobre todo tratar de encontrar cómo el mérito de la fotografía no está en el sujeto. Por ejemplo, yo no sé si han visto las fotografías que hizo Richard Avedon de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, una mujer que tenía todas las características para ser un sujeto súper, súper interesante, amén de la fama y toda la historia. Y Richard Avedon encuentra una manera de hacer unas fotos totalmente distintas de Marilyn Monroe. De hecho, por ahí se las voy a poner en un ratito más. Les voy a poner una liga para que vean de lo que estoy hablando. Y entonces la clave no es una fotografía de Marilyn Monroe. Es un Richard Avedon que tiene como sujeto a una mujer que de manera pues, más o menos accidental es Marilyn Monroe. Entonces, ¿cómo dotamos nosotros con nuestra mirada, con nuestra forma de ver y con lo que solamente nosotros podemos decir sobre un tema? ¿Cómo hacemos que la fotografía se vuelva una experiencia trascendente para el que la está viendo? Entonces creo que esa es una cosa interesante. No busques sujetos interesantes, más bien convierte a sujetos banales, sujetos ordinarios en algo interesante, en algo digno de ser visto a través de tus fotografías. Bueno, pues ya con esto me despido. Guantanamera, Guajira, un abrazo. Fabricio Gallardo, Gustavo Abraham Trejo, quien más, Arturo Lutz, y pues nada, ya con esto me despido. Pues que tengan un año muy feliz, un 2019 venturoso. Luego les platico de algunas cosas sobre imagen líquida. Vamos a empezar a transmitir, pero todavía tenemos un tema porque voy a viajar y hasta que no empiece el viaje no quiero empezar la temporada de imagen líquida. Les mando un saludo muy cariñoso a todos. Gracias, salud, mucha luz para todos y un abrazo muy fuerte. Lo mejor en este 2019. Hasta pronto.